Porque vosotros sabéis perfectamente que aquel día el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es tu palabra, Señor. Quiero esperar en ti, viviendo en santidad. Quiero vivir, Señor, esperando tu venida. Quiero vivir para ti con fidelidad. Así queremos vivir, Señor. Viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré, quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Así quiero vivir. Quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré. Si puedes cantarlo conmigo, dile: Señor, quiero esperar, viviendo en obediencia. Quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré. Dile: quiero esperar, quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré, esperaré. Quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré, dilo conmigo así. Quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré, esperaré en ti, con mi lámpara encendida, caminando en obediencia,
aguardando como tú esperas. Dile conmigo, quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré. Por última vez, con tus manos levantadas, dile: Señor, quiero esperar. Canta conmigo. Quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite de la vida devocional, y pues sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Les damos la bienvenida y gracias por el tiempo también que ustedes están disponiendo para que juntos como hermanos estemos buscando la sabiduría del Señor, ¿verdad? Estemos buscando su presencia y pues aprendamos a esperar viviendo en obediencia, como dice la alabanza, hasta el final, hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea. Y bueno, pues quiero darles así brevemente unos anuncios. Quiero informarles que gracias a Dios el día de ayer pues tuvimos ya el servicio general por ahí a las 11 de la mañana el domingo. Se está transmitiendo el servicio general desde la congregación. Tenemos algunas fallas, les pedimos una disculpa. Vamos a estar al pendiente de estar arreglando esa situación poco a poco. Téngannos un poquito de paciencia, ¿verdad? En lo que vamos reacomodando todo. Primero Dios, en esta semana vayamos saliendo adelante en orden para hacer las cosas, y también pues otros hermanos sean edificados a través de la señal. Y los días jueves también a las 7 de la noche se está transmitiendo el servicio general desde la congregación. Quiero informarles que vamos a cambiar un poquito los días jueves y los días domingo el horario de transmisión. Por cuestiones del equipo de transmisión que tenemos, vamos a cambiar un poquito el horario para que ustedes estén al pendiente, y vamos a estar transmitiendo la enseñanza del día jueves y del día domingo solamente. Y pues primero Dios también seamos edificados en ese tiempo, ¿verdad? Y los demás días seguimos trabajando de lunes a viernes con la vida devocional por Facebook y YouTube. También pueden buscar ahí la página de Casa de Oración Milpalta. También pueden estar acompañándonos en el servicio de los miércoles, varones llamados a perseverar en la oración, a las 7 de la noche, los días jueves a las 5 de la tarde con iglesia infantil, los días viernes a las 7 de la noche con Entre Amigas. Están estudiando el libro de los Salmos, pero es a las 7 de la noche, y los días domingos también a las 5 de la tarde con iglesia infantil. Y bueno, por ahí también les comentamos, si tienen algunos hijos mayores de 12 años, que sean adolescentes o jóvenes, también se están conectando a una transmisión que estamos teniendo los días sábados a las 5 de la tarde. Hay que estar al pendiente, y pueden comunicarse con nosotros por medio de WhatsApp o por teléfono para que estén motivando a sus adolescentes o jóvenes a estar tomando una enseñanza también. Pues bien, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, por este tiempo que nos permite, y vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana.
por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia y pues reconocer que tú eres el único y sabio Dios, inmortal, invisible, y quien merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, disponemos nuestro corazón, Señor, para ser entendidos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando esta mañana a toda verdad. Y queremos ser edificados, Señor. Queremos aprender a vivir en obediencia, pero necesitamos conocer tu palabra, tus principios. Ayúdanos por tu grande amor y tu grande misericordia. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Y, Señor, sigue sanando, restaurando, edificando, consolando nuestros corazones. Sigue haciendo tu voluntad, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama sabiduría y necedad, así se llama, sabiduría y necedad. Y vayamos a Proverbios 14:1, por favor. Vamos a darle lectura desde el versículo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así, fíjense: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Dice el 7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Bien, esta mañana vamos a empezar a ver estos contrastes entre el hombre sabio y el hombre necio. Eso es lo que vamos a hacer, ver los contrastes que hay ahí. ¿Sí? Vamos a empezar con el versículo 1. Nos habla de un contraste muy importante, de la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Si se dan cuenta, aquí nos habla de una mujer sabia, ¿sí?, que edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. ¿A qué se está refiriendo en esta parte el escritor de Proverbios? Que en efecto, hermanos, una mujer que es sabia, es prudente, piadosa, hacendosa, también llega a ser buena administradora de todo lo que tiene, de lo económico para la alimentación, de los tiempos de realizar a la semana sus actividades del hogar. Para un día se dedica a lavar la ropa, otro día lo dedica también a estar haciendo otras actividades en el hogar. O sea, sabe organizar sus tiempos a la semana para que no es de esas personas que a veces quieren hacer todo en un solo día y caen en un afán y en una angustia y preocupación y ansiedad, ¿verdad? Se llega a caer. Entonces empieza a ser buena administradora del tiempo, del dinero, de la alimentación, de todo lo que viene a su vida. Y de este modo hace que también prosperen sus negocios en la familia. Incluso se empieza a dar cuenta que tiene la posibilidad de poder hacer un negocio pequeñito y poco a poquito va avanzando esta mujer sabia. ¿Para qué? Pues también para que se lleguen a pagar algunos pendientes que hay, ¿verdad? Algunas deudas, se paguen a tiempo las deudas o se pague a tiempo el agua, la luz, o sea, son ayuda a sus esposos. Y también tiene un tiempo para dedicarse a los hijos. Y
toda la familia empieza a gozar de esa comodidad en el interior del hogar. Llegas al hogar y hay un gozo, hay una parte de querer llegar al hogar para que puedas disfrutar de eso que está haciendo tu esposa, ¿no? De edificar bien la familia, de edificar la casa. Y no solamente eso, ahí en la casa, sino esta mujer también tiene buen nombre y crédito hacia afuera con la sociedad. Así como edifica su casa. Vayamos a Proverbios 24:3, por favor. Proverbios 24:3. Dice, con sabiduría se edifica la casa. Edificar es construir y casa tiene sinónimo de familia. Entonces, con sabiduría se construye la familia, amados hermanos y hermanas. Y con prudencia se afirmará. La prudencia habla de entendimiento. O sea, cuando eres una mujer entendida, entiendo que esto lo debo de hacer de esta manera. Y cuando tú lo vas entendiendo, afirmas la construcción, la edificación de tu familia. La manera en que te tienes que dirigir hacia con tu marido, la manera en que te tienes que dirigir hacia con tus hijos. O sea, tú dependes de Dios y le dices, Señor, ¿cómo le hago? Ayúdame. Y entonces empiezas a recibir la sabiduría de Dios. Y Dios te da esa sabiduría para que la pongas por obra. O el conocimiento de su palabra, los principios para que los pongas por obra. Y seas una mujer sabia que está construyendo su familia. Y eres entendida. Y dice el 4, y con ciencia, o sea, con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esto es muy importante, amadas hermanas, ¿verdad? Porque pues realmente ustedes son las que pasan más tiempo en la casa, en el hogar, con los hijos. Y es ahí donde ustedes tienen que aprender a ser buenas administradoras, pero necesitan depender de Dios. En cambio, también dice que la necia con sus manos la derriba, dice el escritor de Proverbios. Y eso, pues, no es nada bueno, ¿verdad? El no tener sabiduría, el ser necio. Habla de una mujer realmente, una mujer insensata, ¿no? Que carece de buen juicio. Cuando es una mujer necia, ¿qué es lo único que va a hacer? Va a hacer cosas que no construyen, que no edifican. No le importa tener las cosas en orden en la casa, su propia vida es un desorden, no se esfuerza por hacer las cosas como Dios quiere y agradar al Señor, sino que al contrario, no quiere vivir de como ella piensa y como ella siente. Y al final de cuentas, pues se va a venir su consecuencia, su cosecha. Y el problema es que no nada más es con ella, sino también si hay familias, pues también los hijos se vuelven de la misma manera. Son muchas las familias que van a la ruina, hermanas, por la mala administración o el derroche de las mujeres también. Hay mujeres que son muy gastalonas, les gusta estar gastando aquí, les gusta estar gastando allá. O sea, no está mal que gastes, el problema es que tienes que aprender a diferenciar si es necesario o es urgente lo que vas a comprar. Si es urgente, pues atiéndelo, toma para que lo atiendas, pero si es necesario y después lo puedes comprar, no urge, pues pásalo en segundo término, no hay ningún problema. Esperará el tiempo en que Dios proveerá más para poder comprarlo, pero hay que atender lo urgente y no derrochar pues el bien económico que Dios permite. Y todo esto, fíjense, yo les quiero decir algo, también depende mucho del marido. Si el marido no está al pendiente de pedirle a la esposa que le explique cómo va la administración de la casa, entonces la esposa hace lo que ella quiere y lo que ella siente y piensa. Es una responsabilidad de nosotros los varones pedirles a nuestras esposas que por favor nos expliquen o nos den a conocer cómo está llevando su administración económica. Sí, porque hay veces que llega la semana y todavía ni termina la semana y ¡pum!, ya es jueves y ya no hay.
Y entonces eso habla de que no está habiendo sabiduría y dependencia de Dios para la buena administración. A nosotros nos pasa en el aspecto de que cuando a veces hemos llegado a tener tiempos de escasez, lo que hacemos es, Señor, ayúdanos a rendir esto. Y cuando nosotros dependemos de Dios, miren, créanme, que Dios mueve corazones y hasta permite que llegue a tu vida, a tu familia, pues una obra de generosidad de alguien que está apoyando. Pero ¿qué tienes que hacer? Si está llegando la obra de generosidad, entonces tú dices, entonces no gasto esto en este día, por decir, si hoy tengo pensado esto comprar para hacer de comer algo, pero en ese momento antes de ir a comprar para hacer de comer llega la obra de generosidad, porque Dios sabe que estás corto, estás en la prueba de escasez. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios te está enseñando a depender de Él diario, así como al pueblo de Israel en el desierto, que tenemos que aprender a depender de Dios diario, para todo. Y a veces somos en esa parte descuidados. Queremos aprender a hacer las cosas dependiendo de nosotros mismos y no preguntarle al Señor. El pueblo de Israel tenía que aprender a tener una comunión con Dios. Y por eso Dios lo metió al desierto. ¿Sabes dónde es donde más tenemos una íntima comunión con Dios? Una estrechez, una coinonía, una relación tan íntima con Él cuando estamos pasando por desiertos. Ahora, no es necesario que siempre estemos viviendo en el desierto. Dios quiere llevarnos a tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, pero antes de eso tiene que llevarnos al desierto para tratar y disciplinar y moldear nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestro corazón, y dejemos la necedad y pasemos a la sabiduría. El pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto venía con un corazón necio. Tú te puedes dar cuenta, estaban de necios queriéndose regresar a Egipto, los ajos, las cebollas, allá estábamos mejor, Moisés. Entonces, nosotros no tenemos que, Señor, es que como que me iba mejor no siendo cristiano. No, nosotros tenemos que, Señor, gracias, gracias. Si estás permitiendo esta escasez es porque algo, Señor, algo me estás queriendo enseñar en esta área de mi vida. Si hay escasez económica es porque algo quieres que aprenda a ser buen administrador con lo poco o lo mucho que tú me des. El problema no está en lo poco o en lo mucho, el problema está en que si no soy buen administrador, tendré poco o tendré mucho, no voy a saber hacer nada, no voy a madurar, no voy a avanzar. Y es ahí donde Dios nos quiere dar sabiduría para edificar la casa, tanto a nosotros los varones como a las mujeres. Pero el principio aquí es que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. No sabe qué hacer. Una mujer que no es prudente ni hacendosa, aunque parezca a veces temerosa de Dios, no lo es. Pues en lugar de edificar la casa, la va a derribar. Lo único que está haciendo esa mujer es vivir una vida de actividad religiosa. Sí, esto nos quiere decir cuando somos personas que estamos, aunque tememos de Dios, aunque somos creyentes, hemos creído por la fe, ¿verdad? Somos nacidas, regeneradas por Dios, ¿sí? El hecho de tener, incluso podemos ser servidoras, podemos ser pastoras, podemos ser personas que estamos trabajando en la obra de Dios, y eso no quita que si nosotras tenemos una vida descuidada, ¿no? Una vida desordenada, una vida en estar no teniendo en consideración esto, eso nos va a llevar a la ruina. Eso es lo que quiere decir. O sea, podemos ser mujeres temerosas, mujeres que sirven, mujeres que hacen esto, que hacen lo otro para el Señor, pero si no estamos teniendo cuidado de la vida personal y de la familia en el hogar, en algún momento eso nos va a derribar. Eso va a derribar tu matrimonio. Y derribando tu matrimonio o tu familia, va a derribar el servicio que estemos haciendo, en donde estemos sirviendo para el Señor. Entonces sí es importante considerar que va junta nuestra fe, nuestro servicio a Dios,
con el levantar, por ejemplo, alzar y arreglar la cama, ¿no? Tener listo ciertas cosas que tenemos, o sea, va junto con nuestra vida cristiana, nuestra vida. Y eso, por eso habla de esa mujer que edifica su casa. Sí, sí se dan cuenta que la sabiduría trae unidad y la necedad trae división. Es importante darnos cuenta de esto, porque si nosotros aprendemos a querer o anhelamos la sabiduría de Dios y nos esforzamos por ponerla por obra, eso va a traer unidad. De entrada ya trae una unidad tú con Dios, y en segunda vas a aprender a tener unidad con tu familia. Y a veces eso te va a ser de bendición, más bien, no a veces, va a ser de bendición a tu vida. Entonces debemos de cuidar esa parte en nuestras vidas. Vayamos a Proverbios 14:2, por favor. Dice así: el que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos, ¿qué dice? Lo menosprecia. El que camina en rectitud. Esta cualidad es una forma de conformarse a una norma moral de Dios o a una ley moral de Dios, el de caminar en rectitud. Quiero decirte que la conducta de nosotros refleja la actitud que hay hacia con Dios. Si yo soy irrespetuoso contigo, ¿cómo crees que seré con Dios? Sí. Si yo no considero el escucharte a ti, ¿cómo crees que soy con Dios? Decía por ahí una persona, dice, no, si no escuchan al que ven, menos escucharán al que no ven. Entonces, la conducta mía refleja la actitud que yo tengo hacia Dios. El que es recto, el que se rige por lo que sabe que le agrada a Dios. ¿Tú crees que a Dios le agrada que le escuchemos? Claro que sí. Dios se agrada de que nosotros nos demos un tiempo para escucharlo. Y eso habla de que hay temor de Dios, hay respeto, hay reverencia, hay un profundo respeto en tu vida a Dios. Ahora, quiero decirte algo. Esto se tiene que ir aprendiendo poco a poco. Conforme nosotros vamos practicándolo, también el temor de Dios va creciendo en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestro deseo de, no, Señor, yo quiero dedicar un tiempo, quiero esperar en ti, Señor, viviendo en obediencia, con fidelidad a ti. Para eso voy a dedicar un tiempo, Padre, para estar contigo, para oír tu voz, tu indicación. Esta mañana me estás hablando, estoy dedicando este tiempo, Padre, para que tú me enseñes que, Señor, yo adquiera sabiduría ante todas las cosas, y esa sabiduría va a traer unidad de mi relación contigo y de mi relación en mi familia, y me ayudes, Señor, a administrar bien las cosas, y yo aprenda a caminar en rectitud, a regirme por lo que yo sé que te agrada a ti, mi Señor. El salmista David lo experimentaba. Miren nada más lo que dice David. Salmo 112:1, por favor. Salmo 112:1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Feliz, dichoso, sumamente favorecido por Dios el hombre o la mujer que tiene o que aprende a tener un respeto profundo por Dios. Dice, y en sus mandamientos se deleita, y en gran manera. Cuando dice que el hombre, fíjate, es un deleite el estar buscando obedecer los mandamientos de Dios. Deleite habla de esa parte que tú estás, ay, Señor, no sé si te ha pasado, pero hay momentos donde tú dices, por decir esa alabanza que apenas pusimos ahorita, yo desde ayer me estoy deleitando con esa alabanza.
quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad. Y así estoy ahorita con esa alabanza, desde ayer la traigo y llegué anoche y antes de dormirme otra vez la volví a poner y estoy deleitándome en él, y porque, Señor, gracias, yo quiero vivir en obediencia, Señor, esperarte a ti es un deseo, no es tanto como un miedo, ay, va a venir el Señor y me quedo, no, es un anhelo, es un deseo de decir, ay, Señor. Y anoche platicábamos con una hermana y le decíamos, no, pues ¿sabes qué? La verdad, hermana, pues yo ya estoy con las maletas puestas para irme con el Señor. Y dice la hermana, pues yo aunque sea sin maletas, pero me voy, ¿no? O sea, el deseo, ¿verdad? Estamos hablando del deseo, el deleite que queremos estar con el Señor, es un deseo. Sí, incluso el apóstol Pablo lo menciona como tal, como un deseo. No menciona en Tesalonicenses el arrebatamiento como un acontecimiento que tiene que producir miedo en la vida del que lo oye o el que lo sabe, ¿no? Incluso es una promesa que debe de deleitarnos, una promesa que nos debe de llevar a anhelar, porque el apóstol Pablo lo mencionaba como un anhelo. Ese era el sentido de... Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú aprendes a deleitarte en sus mandamientos, no, pues eres bienaventurado, eres feliz, dichoso, supremamente favorecido por Dios, porque estás aprendiendo a tener temor de Dios, un respeto profundo. Dices, no, yo quiero obedecer a Dios, mejor yo no hago eso. Y poco a poco vas fortaleciendo tu fe. Vamos al libro de los Hechos 9:31, por favor. Hechos 9:31. En las iglesias del libro de los Hechos se veía que la iglesia estaba aprendiendo a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque eran favorecidas por Dios. Miren, Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz. ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo a caminar en rectitud, o sea, estaban aprendiendo a regirse, a vivir por lo que saben que le agrada a Dios. Y tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor ¿de quién? Del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No quiere decir, no está hablando acrecentar, fíjense, habla también de crecimiento, pero aquí cuando dice se acrecentaban, o sea, quiere decir que crecían. Permítanme tantito. Sí, se agrandaban o se desarrollaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, está hablando de fortalecerse, pero espiritualmente, madurar. Eran hombres, mujeres sabios, no necios, sino que aprendían a vivir por lo que saben que le agrada a Dios, y cuando lo hacían, hasta eso les producía un deleite en sus familias, y eso hacía que fueran familias fortalecidas por el Espíritu Santo. Familias sabias, entendidas, prudentes, no necios. Pero pues también tenemos que ver la otra parte del proverbio. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos menosprecia al Señor. El que quiere vivir en desobediencia, pues va a ser infiel. El pervertido no le importa lo que Dios piense de él. Y así demuestra cómo, con su manera, cómo menosprecia a Dios. Y este es el carácter de los hombres en los postreros tiempos también. Pablo se lo enseñó a Timoteo, le dijo claramente cómo iba a ser el carácter de los hombres, que no les importa lo que Dios piense de ellos, los hombres de caminos pervertidos, y esos hombres van a menospreciar a Dios, y lo están haciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, por favor. Vayamos a ver esa parte. Segunda de Timoteo 3:1. Dice Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los últimos días o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos los tiempos? Por el carácter, por la actitud que se manifiesta en los hombres. Tenemos que aprender a discernir qué actitud tienen los hombres en estos tiempos,
cómo se mueven, cómo piensan, cómo actúan, cómo hablan. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, gente que nada más quiere amarse a sí mismo, primero yo, luego yo y después yo. Dice, ávaros, híjole, no tienen, dijéramos por ahí, no tienen llenadera de lo material y lo económico, quieren más, vanagloriosos, ya viste mi casa, mi carro, ¿sí? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hay hijos que manifiestan estas actitudes. Ahora, ¿de dónde crees que las aprenden? De los padres. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No les gusta lo bueno, no les gusta que los corrijas, que los instruyas en los caminos de Dios. No le importa a ellos a mí no me importa lo que Dios piense, mientras yo tenga lo que yo quiero tener y viva como yo quiero vivir, está bien. Y con eso demuestran menospreciar a Dios. Hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman más deleitar sus deseos carnales que deleitarse en querer conocer a Dios y agradarlo a Él. Y que tendrán, fíjense, hasta apariencia de piedad. Que se dirán cristianos, pero negarán la eficacia de ella, o sea, negarán verdaderamente el cristianismo. Y dice Pablo a Timoteo, a estos evítalos, a estos totalmente. Entonces, vemos claramente que el que camina en rectitud es aquel hombre o aquella mujer que se rige, que vive por lo que sabe que le agrada a Dios. Pero el de caminos pervertidos, pues ese vive en el desorden y quiere seguir viviendo en el desorden y menosprecia a Dios. Versículo de Proverbios, capítulo 14, versículo 3, por favor. Dice, en la boca del necio está la vara ¿de qué? De la soberbia, ¿verdad? En la boca del necio. Mas los labios de los sabios los guardarán, ¿sí? En la boca del necio, hermanos, hay un retoño de soberbia. Aunque diga, no, pues ya cuando está, no, pues ya está en necedad. Y le retoña, o sea, como que le vuelve a salir esa parte. Es decir, que lo único que brota de sus labios son palabras altivas que acaban por arruinarle a él mismo. Su altivez, su orgullo, sus soberbias, todo eso se deja ver en la boca de un necio. Y quiero decirte que la raíz de eso está en el corazón. Y a no ser que la raíz se arranque, su mal no tiene remedio. Es necesario arrancar la soberbia de nuestro corazón. Cuando hay soberbia hay necedad en el corazón. David lo veía claramente con algunos hombres y él lo dejó escrito en el Salmo 12, versículo 3, por favor. Salmo 12, versículo 3. Dice David, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. ¿Quién los destruirá? Jehová. Y la lengua que habla jactanciosamente. Bueno, pues realmente nosotros podemos ver que al final de cuentas, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si el hombre siembra en su propia vida lisonjearse a él mismo con sus labios, o lisonjear a otros con sus labios, pues eso va a cosechar. Si el hombre siembra con su lengua el hablar jactanciosamente de él o de otros y jactándose, bueno, eso también va a cosechar. Pero quiero decirte que en cambio los labios de los sabios los preservarán de decir lo que causa daño a otros. Nos guardan. Cuando tú aprendes a tener una prudencia, tus labios son sabios y te guardan de causarle daño a otros, y por consiguiente será para ti mismo una buena protección. Es como ponerte candados en tus labios. Sí, incluso
Veíamos, ¿verdad?, ayer sobre lo de la lengua, sobre esta parte de un miembro que es difícil de domar. Sin embargo, aquí también lo podemos ver, ¿no? Esas palabras arrogantes, esas palabras, pues, la arrogancia no tiene fruto. El fruto que tiene, bueno, digamos que el fruto no tiene un fruto beneficioso, sino que realmente va a traer destrucción. Esas palabras arrogantes muchas veces nos llevan a caer en ese descrédito, ¿no? Pasa que de momento puedes decir, o palabras lisonjeras, ¿no? No, mira tú, mira, esto va a pasar y esto vas a hacer y vas a ver que todo va a salir así, ¿no? De esas veces, ¿no? Y después resulta que pues no fue así. Entonces fueron palabras arrogantes, no tuvo un verdadero fruto o se vio realizado, ¿no? Porque aquí mismo lo dice, ¿verdad? Será azotado por sus palabras arrogantes, o sea, no es lo que tú quieres que sea para ti o para otra persona, no es así. Es lo que Dios dice que va a ser. Y para eso hay que tener pues una actitud de humildad y esperar en el Señor, ¿verdad? Y no adelantarnos. Unas palabras arrogantes, te adelantas a más allá de lo que no nos es de cierta manera permitido. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe todas las cosas. El control lo tiene el Señor. Sí. Vayamos a Proverbios 14:4, por favor. Dice así: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿A qué se refiere este proverbio? El escritor nos habla que es como cuando tú estás queriendo hacer un trabajo y si no tienes las herramientas apropiadas, el trabajo no va a salir, no va a dar fruto. Pero cuando tú tienes buenas herramientas, sacas el mejor provecho de esas herramientas y vas a tener un buen trabajo y un buen fruto. Bueno, lo mismo es en nuestra vida espiritual. Yo lo voy a aplicar. Si esto habla de que sin bueyes el granero está vacío, más por la fuerza del buey hay abundancia de pan, está hablando que el buey es una herramienta de trabajo. ¿Para qué? Para poder trabajar el campo, para poderlo labrar y estar ahí limpiándolo y cosechándolo, y tus herramientas también que ocupas para trabajar. Lo mismo es en nuestra vida espiritual. Si tú no tienes las herramientas necesarias para trabajar en tu vida, entonces difícilmente va a haber un buen fruto. O sea, a lo mejor va a haber un fruto, pero chiquito, y hay de esos árboles que dan frutito y ya no dan más, el fruto más grande y más maduro. ¿Por qué? Porque necesitan más agüita, necesitan más cuidado y eso. Lo mismo es con nosotros. Yo tengo que darme cuenta que necesito una Biblia de estudio, necesito un diccionario bíblico, necesito aprender a escuchar también enseñanzas sobre el tema que yo quiero aprender. Y eso es tener tus herramientas apropiadas para el trabajo, para que tu trabajo dé un buen fruto. Saques el mejor provecho de eso. Y es importante que tú lo apliques primeramente y yo lo apliquemos para nuestra vida personal. A Dios le agrada. Quiero decirte que Dios se agrada de que nosotros tengamos las herramientas necesarias. Y te voy a decir algo. Dios nos la provee. Cuando Él ve que en tu mente y en tu corazón está, en tus deseos está, Señor, yo quiero esta herramienta de trabajo, ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios te permite a veces que hasta se añada un poquito más económicamente para adquirir esa herramienta de trabajo. Una Biblia de estudio, un diccionario bíblico, y Señor, yo quiero aprender a usarlo, Señor, ayúdame. Y Dios te permite hasta el medio, te pone el medio para que alguien te explique y te enseñe cómo usar las herramientas de trabajo. Dios ve los deseos y los anhelos de tu corazón. Sí. Algo que llama la atención en este proverbio es de que es como decir, si tú tienes en un corral bueyes, o tienes allí en tu granero, si tu granero está vacío, o sea, no hay bueyes, pues no hay suciedad, ¿no? No hay que limpiar, sino que queda el granero limpio. Pero si sí hay bueyes, hay un poco de suciedad y
y que tenemos que limpiar, trabajar para que siga eso, ¿no? Produciendo. Pero dice, es mejor eso, o sea, es mejor que tengas bueyes dentro de tu granero, ajá, que te van a dar después una cosecha, ajá, a que lo tengas vacío y limpio y no pase nada ahí. O sea, sí estará limpio, pero no está produciendo. Es decir, este proverbio nos lleva al crecimiento y a la productividad. Sí. Es mejor ver un poquito de incomodidad en nuestras vidas, ya sea el área laboral, el área familiar o el área espiritual, que ahorita estamos mencionando, pero que veamos un crecimiento y una productividad. O sea, que seamos productivos. Sí, entonces, por la fuerza de tus herramientas va a haber abundancia de pan. Si tienes herramientas espirituales, pues vas a tener bastante pan espiritual. Y esto lo llevo a la vida personal. Es mejor un poquito de incomodidad de que, ay, me tengo que levantar temprano, porque digo, a algunos nos cuesta trabajo, y dices, pero es mejor, ¿verdad? Esa incomodidad, quitarla, y preferible para que haya un crecimiento y una productividad. A eso se está refiriendo, ¿no? O sea, aunque tengas ciertas incomodidades, pero quítalas, porque vas a crecer, vas a producir, y eso es mejor, ¿verdad? Que esa incomodidad que a veces, o esa comodidad, porque también para muchos quizás el sueño sea cómodo. Esa comodidad no te va a llevar a producir. Sí, así es. Vamos a Proverbios 14:5, por favor. Dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso habla ¿qué? Mentiras. ¿Cuánto cuidado, fíjense, hemos de tener en ser completamente verdaderos en todo momento? Tenemos que siempre hablar la verdad, siempre. Fíjate, nosotros somos testigos de que amamos a Dios, y si amamos a Dios debemos de guardar sus mandamientos. Si yo cometo un pecado y alguien viene y me pregunta, oye, voy a poner un ejemplo. Si yo me encuentro en la casa una moneda de a 10, a lo mejor mi esposa la dejó ahí en la cocina, y yo la encuentro y la agarro y me la echo a la bolsa, no es mía la moneda. Y de repente al poco rato mi esposa me dice, oye, dejé una moneda por ahí en la mesa, ¿no la viste? Y yo, no, yo no la vi, ¿quién sabe? No, yo estoy ocupado en lo mío. Fíjate, yo ya estoy siendo un testigo falso, no estoy hablando verdad. Y por lo tanto, pues entonces estoy dando un mal testimonio de que si yo me digo yo me digo que soy hijo de Dios y que la Biblia me dice que debo de hablar verdad en todo tiempo entre nosotros, entonces, ¿por qué estoy hablando mentiras? Si Dios nunca me enseñó a hablar mentiras, Dios es un Dios de verdad y Dios me enseña a hablar la verdad. Aun aunque yo cometa un error y un pecado, entonces estoy dando un mal testimonio, estoy siendo un mal testigo. Y qué tremendo, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios quiere usar nuestras vidas para testificar de Él. Como dice el apóstol Pedro, ¿no? Dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, si yo hablo mentiras, no estoy anunciando las virtudes de Dios, estoy anunciando otras cosas, estoy testificando otras cosas. Qué importante es esto. Ahora, esto si yo lo aplico a mi familia, imagínate, les estoy dando un mal testimonio de Dios. Y aquí estoy siendo un testigo falso, que hablo mentiras. Miren, vayamos a Proverbios 12:17. Aquí está bien clarito. Dice, el que habla verdad, declara lo justo. ¿Qué es lo justo? Si ella me pregunta de la moneda, ¿qué es lo justo? Ah, sí, ¿sabes qué? Mira, yo la tomé, pensé que era mía, pero aquí está, es tuya. Ah, muy bien, toma, te la devuelvo. Discúlpame, me equivoqué. Eso es lo justo, hablar la verdad. Declaras justicia, más el testigo mentiroso que habla, engaño. Y qué importante es nosotros aplicar estos principios para enseñarlos a los hijos, a la familia, y estar al pendiente. Dios nos pone el momento y la situación. Cuando pase alguna situación, ahí aprovéchala.
para que tú seas un testigo verdadero que hable lo justo, que hable la verdad. Eso es lo justo es hablar la verdad. Si yo ofendí a mi esposa haciéndole algo, ¿qué es lo justo? Ir y hablar con ella la verdad, pidiéndole perdón y decirle, ¿sabes qué? Mira, hice esto, lo otro, perdóname. ¿Es justo que le hable la verdad? Claro que es justo. Dios quiere que nos movamos en su justicia. Vayamos a Proverbios 14:6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría, ¿qué dice? Es fácil. Le es fácil. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Quiero decirte que esa palabra escarnecedor habla de aquella persona que se burla, que se mofa, que trata algo con desprecio, ¿sí? Y ese es un escarnecedor. Busca la sabiduría, el escarnecedor busca la sabiduría y ¿qué creen? No la va a encontrar, no la va a hallar por haberse negado continuamente a escuchar a Dios. El escarnecedor pierde la capacidad de oír. ¿Sí saben que perdemos, como creyentes también perdemos la capacidad de oír a Dios cuando constantemente no queremos estar yendo a Él? Y estamos, fíjense, ojo aquí, hay tres, aprender a discernir cuál de las tres escuchamos. Está tu propia voz, está la voz del enemigo y está la voz de Dios. Ahora, el enemigo, tu propia voz son los pensamientos que tú tienes y que no van de acuerdo con la palabra de Dios. La voz del enemigo a veces la utiliza, fíjense, tú vas en la calle y ves un letrero y es un letrero, lo estás leyendo y de repente ves que tiene palabras obscenas o actos de inmoralidad que no edifican, entonces ya por ahí te está hablando el enemigo. Y utiliza el mundo, el enemigo, para hablarte. Y utiliza a la gente también que no conoce a Dios. Y aún puede utilizar a la gente que conoce a Dios, pero si esa gente no se está edificando en la palabra de Dios, son usados por el enemigo. Y tres, la voz de Dios. Entonces, el escarnecedor, por haberse negado continuamente a escuchar, el escarnecedor pierde la capacidad de oír. El burlador. Ahora, si yo no estoy constantemente escuchando la voz de Dios, va a ser más fácil que yo sea engañado por la voz mía o por la voz del enemigo. Tengo que aprender a ejercitarme en escuchar la voz de Dios. ¿Dónde encuentro o dónde me ejercito a escuchar la voz de Dios? En su palabra. Leer la Biblia, escuchar predicaciones de sana doctrina, memorizar versículos, estar al pendiente. Ahí estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Sí. Esto nos lleva a retener la palabra, que aun cuando viene la prueba, la tentación en tu vida, sabemos responder ante ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos reteniendo la palabra. ¿Cómo te das cuenta que retienes la palabra? Porque cuando viene la prueba y la tentación la pasas. Así de sencillo y de práctico es esto. El punto es que si no es porque nos está faltando retener la palabra. Podemos tener una abundancia de conocimiento y de tener estudios. Y no digo que esté mal, tenemos que estudiar. Pero si no retenemos, no guardamos esa palabra, no la vivimos, no la obedecemos. Entonces retener esa palabra es importante. Aquí también nos deja ver que nos da a entender esta persona que es malcriado. Una persona malcriada, la palabra lo dice, ¿verdad? Mal criado. Es decir, que no tiene hábitos, formas, modales,
han visto, ¿no? Los niños cuando decimos, ay, ese niño es malcriado. Cuando nos referimos a esa palabra, estamos diciendo es un niño que no se sabe comportar, es un niño que hace lo que quiere, toma lo que quiere, deshace lo que quiere, ¿verdad? Entonces es una persona mal criada. Y esa persona mal criada quiere ser sabio, pues no, jamás va a poder ser. No puede, ¿por qué? Porque su conducta, ¿verdad? Su comportamiento deja ver la necedad, ¿verdad? Deja ver la insensatez. Entonces, no puede ser sabio, porque tiene que ir acorde con nuestra conducta, ¿no? Entonces, por eso dice, en cambio, el entendido, que también aquí tiene que ver, dice, el entendido muy pronto gana conocimientos. Es decir, ya entendí que tengo que estudiar, que no me la puedo pasar así nada más leyendo la Biblia y leyéndola. No, tengo que estudiar, quiere decir estudiar, retener, significa cada palabra, cómo aplica en mi vida, ¿verdad? Y conocer parte de lo que es la hermenéutica, bueno, son herramientas para ayudarnos a la interpretación de las escrituras y todo eso. A veces muchos no nos queremos meter hasta allá porque, pues bueno, sí, cuesta trabajo, significa cavar, ¿verdad? Hondo y de momento no queremos esa parte, pero es necesaria para que haya un entendimiento y bueno, ese entendimiento nos lleva pues también a adquirir más conocimiento. Sí, dice, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil, ¿sí? Tenemos que aplicar nuestra inteligencia o ejercitar nuestro entendimiento, hermanos, para adquirir el conocimiento de cómo hacer las cosas. Mira, tenemos que adquirir el conocimiento, ejercitar nuestro entendimiento para adquirir el conocimiento en cómo vivir en el matrimonio. Cómo Dios quiere que nos tratemos. Tenemos que nosotros ejercitar nuestro entendimiento para adquirir el conocimiento en cómo vivir, en educar a los hijos. Tenemos que ejercitar nuestro entendimiento para adquirir el conocimiento de Dios en cómo vivir en el área económica, de cómo vivir en el área sexual, de cómo vivir en el área emocional, de cómo vivir en el área física, de cómo vivir en el área de salud. Tenemos que ejercitar nuestro entendimiento, hermanos. Es ejercitar, ser entendidos, ¿sí? Y entonces la sabiduría nos va a ser fácil. O sea, el hombre entendido pronto, percibimos con prontitud lo que es bueno. Me conviene esto. Me conviene vivir de esta manera ordenada porque eso me va a traer beneficios. Perdón, esto me recuerda a una llamada que tuve ayer, de verdad de alguien que, bueno, que yo sepa no conoce del Señor, pero me llamó mucho la atención su actitud en sus palabras y ella comentaba, pues es que tú sabes, dice, toda esta información que tú me das, dice, pues tú sabes cómo se lleva a cabo. Entonces, pues dice, yo voy a hacer lo que tú me digas, dice, y tú vas a ser, así dijo, ¿no? Tú vas a ser la maestra y pues yo voy a ser el alumno que va a aprender y tú me vas a ir diciendo, dice, yo confío en eso, en que tú vas a, y entonces, o sea, la verdad es una cuestión de negocio, pero sin embargo, la facilidad que yo vi en ella de dejarse enseñar. O sea, a mí dije, ay Señor, a mí me pegó, como dicen por ahí, ¿no? Porque digo, cuanto más nosotros somos responsables o delante de Dios, de tener una actitud así, o sea, Dios está buscando en nosotros, en su pueblo, una actitud así. Mira, Dios, yo sé que tú eres el que sabe todo, yo me pongo en tus manos, yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo creo y confío en que tú tienes el mejor plan para mí. Sí. De verdad, o sea, yo cuando escuché esas palabras de esa mujer dije, Dios, o sea, y aún no te conoce, pero esa facilidad de poder identificar cuando alguien tiene el conocimiento y yo no lo tengo,
pues me pongo en tus manos. Aquí estoy para ser discipulada, aquí estoy para ser discipulado, aquí estoy, lo voy a hacer. No, de verdad, yo creo que tenemos que aprender a ser así con el Señor. Me dio de verdad una lección el Señor ayer y dije, Señor, ayúdame. Cada día tengo que tener una actitud así, ¿no? Y es parte de ser inteligente, es de inteligencia y de humildad. Aquí vemos esa parte, ¿verdad? Un espíritu humilde y dócil. Sí, es por eso que tenemos que considerar mucho este contraste de el sabio y el necio. ¿Qué actitud estamos tomando nosotros ante la vida que Dios nos presta? Si queremos vivir sabiamente o queremos seguir viviendo en necedad. Como hijos de Dios, el Señor nos llama a vivir en su sabiduría. Esa sabiduría de lo alto que te ayuda a edificar tu vida. La sabiduría trae unidad, trae que aprendamos a vivir haciendo lo que a Dios le agrada, manifestando temor de Dios en nuestras vidas. Nosotros también, como hombres que estamos aprendiendo, mujeres, a ser sabios, eso nos ayuda a que nosotros seamos verdaderos testigos, hijos de Dios, seamos un testigo verdadero de que somos hijos de Dios y siempre vamos a procurar cada día hablar la verdad y somos hombres entendidos. Nos va a ser fácil, ¿sí? Ser entendidos en la sabiduría y también nosotros podremos guardarnos de toda clase de mal a través de la sabiduría. Pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que estuvimos aquí recibiendo la enseñanza y vamos a orar, ¿no? Sí, Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra que es de verdad sabiduría. Gracias por tu palabra que es una delicia, Señor. Y que cuando nosotros la ponemos por obra, no es gravoso, no es difícil para el entendido, para aquel que entiende, para aquel que desarrolla su inteligencia dándose cuenta que tú eres el dador de todo y que tú tienes, Señor, toda esa riqueza que tu carácter se forme en nosotros. Un espíritu humilde y dócil, Señor, para recibir, para aprender, para estar dispuestos, Señor, a ser corregidos si fuese necesario, porque sabemos que en tus manos es mejor estar, que en tus manos, Señor, es mejor vivir y saber que así podemos crecer y ser productivos, ser maduros, Señor, para que podamos, Señor, estar firmes. Como ese árbol que está bajo corrientes de aguas, que su fruto, Señor, lo da a su tiempo y no cae, sino que al contrario, Señor, prospera. Aquí estamos, Señor. Queremos, Señor. Deseamos de ti. Aquí estamos para aprender. Con una actitud así, Señor, recibiremos y también de la misma manera daremos a otros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aguardando tu venida hasta el final. Esperaré. Quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Así quiero vivir. Quiero esperar, viviendo en obediencia con fidelidad, aguardando tu venida hasta el final. Esperaré. Si puedes cantarlo conmigo.
Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo y nos vayamos a nuestras actividades que el Señor hoy nos permita realizar, y estamos para servirles en el teléfono que aparece ahí en los anuncios, y que tengan un bendecido día. Nos vemos primero Dios, si Dios permite, el día de mañana. Hasta pronto. Le mandamos un saludo a los hermanos que nos están acompañando, a la hermana Lupita Baeza, también a Morelos, allá a todos los hermanos, allá en las alcaldías de la Ciudad de México, en Xochimilco, Iztapalapa, que Dios les bendiga. Allá en Chilpancingo, Guerrero también. Bendiciones, hermanos, que tengan un bendecido día. Espera.